Amados, buenas noches, ¿cómo les va? Bendiciones, Dios nos bendiga muchísimo. Damos gracias al Eterno por a nuestro Padre Celestial, al Eterno Dios, ¿sí? Por este tiempo maravilloso. Damos gracias a Dios por este día, por permitirnos transmitir un mensaje, por permitirnos transmitir este tema tan importante, poco entendido todavía, ¿sí? Pero que nuestro Padre está trayendo luz sobre su pueblo. Luz en el sentido de que nuestro Dios está revelando, enseñando a los suyos acerca de esto, ¿sí? Como pongo ahí en el título, dice santas convocaciones, y vamos a hablar sobre eso, ¿sí? No vamos a ahondar demasiado, porque nosotros todavía lo estamos descubriendo, pero sí vamos a tratar de usar palabras muy sencillas para que podamos comprender, ¿sí? Lo que nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar, lo que nuestro Padre Celestial nos quiere decir. Recuerden que, y hace mucho tiempo que venimos hablando del Salmo 32:8, donde Él dice, te voy a enseñar el camino por el que tienes que andar. Empieza el versículo diciendo, te haré entender, traeré revelaciones sobre tu vida, para que te muestren, para que a través de las revelaciones veas, entiendas, comprendas cuál es el camino, ¿sí? Por el que tienes que andar. Parafraseando aquello, es como que si Dios nos dijera, te voy a mostrar el camino, quiero que te mantengas ahí. Quiero que te des cuenta de que si no ese es el camino por el que estás andando, dejes lo que estás haciendo y tomes el camino que te muestro. Quiero que tomes el camino por el que tienes que andar, ¿sí? Después en el versículo 9 dice, pero no seas como el caballo, que hay que sujetarlos y si no, no se acercan a ti. Entonces nuestro Padre Celestial es claro con respecto a sus enseñanzas, ¿sí? Y lo que siempre decimos, gente, cuando nuestro Padre Celestial nos enseña algo, cuando nuestro Padre Celestial permite que nuestra mente se expanda, que nuestra mente comprenda, entienda, conozca, ¿sí? Primero conoce, luego entiende. Primero conoce, luego aquello nos es revelado. No podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que hacer algo con aquello, ¿sí? Cuando alguien dice que aquello se le reveló, una de las características es que empezás a caminar en aquello que se te ha revelado, ¿sí? Lo tomás y lo convertís en tu estilo de vida. No importa que antes caminabas de manera diferente, mirabas de manera diferente, hacías las cosas de manera diferente. De pronto aquello, ¿sí? Y usamos un término muy común, ¿sí? Nosotros y decimos, nos cayó la ficha. Cuando te cae la ficha de aquello, ¿sí? Es imposible seguir como estaba, sino que ahora tengo que hacer algo con esa verdad que se me acaba de revelar, ¿sí? Y si bien hoy vamos a hablar acerca de las fiestas solemnes del Eterno, pero vamos a hacer luego hincapié también acerca de la próxima convocatoria que tenemos el día domingo, ¿no? Exacto, sí. El día domingo, el día 25, por la tarde. El día 25, después de la caída del sol, ¿sí? O a la caída del sol, ¿sí? Comienza Yom Teruah, el día de las trompetas, ¿sí? No sé si lo han escuchado nombrar, si han leído al respecto, ¿sí? Pero una convocatoria muy, pero muy importante, y más a la luz de todo lo que está ocurriendo hoy, ¿sí? Nati, ¿cómo estás? Buenas noches, bendiciones. Cacho y familia, buenas noches, bendiciones también para ustedes. Susana querida, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho también. Bendecida noche para cada uno de ustedes. Y hoy con la bella y la grata compañía de mi esposa. Bendiciones, bendiciones. Gracias por estar ahí, por conectarse, por estar atentos. Muchas bendiciones por acompañarnos en esta noche. Bueno, y a los que van a estar también luego viendo esta transmisión. Gente, me pica el naso. Santas convocatorias. ¿A dónde encontramos aquello? ¿A dónde vemos aquello? ¿De dónde sacamos aquello? Algunos de ustedes, lo que nos escuchan con frecuencia, bueno, saben, han leído, han escuchado videos nuestros anteriores que hablamos acerca de esto. ¿Sí? Quien lo vaya a escuchar
por primera vez, bendecida noche para vos también, Moni. Aquellos que nos vayan a escuchar por primera vez, no es algo que inventamos nosotros, no es algo que se nos ocurre, sino que algo que encontramos en la misma palabra del Eterno, ¿sí? Que el mismo Eterno está sacando a la luz, está permitiendo conocer, entender, saber, ¿sí? Acerca de esto. Y miren, si vamos al libro de Génesis, capítulo 1, encontramos algo maravilloso que durante tanto tiempo hemos pasado por alto, pero ya no es tiempo de pasar por alto, sino tiempo de prestar atención, para que aquello, ¿sí? Aquel conocimiento que podemos obtener de la lectura venga a revelarse en nuestras vidas. Miren esto, Génesis 1:14. Dijo, voy a leer en la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y para años. Seguramente, ¿cuántas veces hemos leído aquel versículo y lo hemos pasado por alto? Porque parece no decir mucho, ¿no? Sino que a veces en las escuelas, no sería escuelita bíblica, ¿cómo sería? Sí, dominical. En las escuelitas dominicales, así, simplemente usamos a veces el versículo para decir, che, Dios creó la luna y el sol, ¿no? Y pasamos por alto, por nuestro desconocimiento, ¿sí? Pasamos por algo tan importante como las palabras originales, ¿sí? Las palabras en hebreo que se encuentran allí. Y hoy mientras hoy a la tarde meditaba acerca de esto, yo tuve la oportunidad de asistir al Instituto Bíblico Mediterráneo, ¿sí? de Córdoba, el IBM, allí en el Camino 60 Cuadras, barrio... Sí, no me acuerdo. Era Camino 60 Cuadras. Sí, yo no me acuerdo nunca el barrio. No me acuerdo el barrio. Bueno, en una de las orillas de Córdoba. Y me acuerdo en el año 98, miren gente de cuánto les hablo. Bueno, no quiero revelar mi edad. No quiero revelar tu edad. No, es la tuya. No, yo tengo 18. En el año 98, ¿sí? Ya había un profesor en ese instituto bíblico que decía, gente, si ustedes supieran cómo las palabras originales de la Biblia, cómo el hebreo original fue adulterado, fue modificado, ¿sí? Por las diferentes versiones que hoy tenemos, por las diferentes traducciones que hoy tenemos, y cómo han perdido su sentido, cómo han perdido la intención original, ¿sí? Con la que Moisés escribió aquellos, y sabemos que Moisés fue el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, ¿sí? Pero ojo que Moisés tenía un corazón y un oído rendido al Eterno, por lo tanto no escribió otra cosa más que lo que el Eterno le dijo que escribiera, ¿sí? Y de las palabras de nuestro Dios salió la intención original, pero que luego eso fue cambiada, modificada, en parte a propósito, en parte por puro desconocimiento, ¿sí? Pero se tradujo aquello a diferentes idiomas y fue perdiendo el sentido, ¿no? Esto ya nos lo decía un profesor en el año 98. Quedó en mi cabecita, quedó como perdido aquello, quedó como un recuerdo lejano, pero cuando nuestro padre nos empezó a hablar y enseñar acerca de esto, aquel recuerdo vino a nuestra mente. Y digo, wow, mirá cómo ya en el año 98, seguramente se ha dicho mucho antes, pero yo lo escuché por primera vez de mi profesor en el año 98, y decía, wow, mirá vos, este hombre sabía cosas que vengo a descubrir ahora, ¿no? Pero estas cosas que digo que hemos pasado de lado, tienen que ver con ciertas palabras, como por ejemplo, donde dijo Dios, haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día y la noche. Hasta ahí perfecto, hasta ahí viene bastante literal, para separar lo que es el día, porque alumbra el sol, de la noche, donde el sol se esconde y hay oscuridad. Bárbaro. Pero miren acá, dice,
y sirvan, escuchen esto, y sirvan de señales para las estaciones. Y señal para las estaciones, la palabra estación acá muchas veces la hemos entendido como que, bueno, entonces el día y la noche, el sol y la luna separan nuestras estaciones, o sea, dan evidencia de que vino el verano, de que se fue el verano, de que vino el invierno, se fue el invierno. No está hablando de eso, no está hablando de ese tipo de estaciones como las conocemos, sino que está hablando de una palabra, ¿sí? clave porque es importante conocerla el día de hoy, ¿sí? Cuando dice señales para las estaciones, la palabra señal, la palabra de señal, estas lumbreras sirvan de señal, y la palabra señal tiene que ver con señal, o sea, una señal, una marca en el camino, ¿sí? Un faro, una marca, ¿sí? O sea, el Señor dijo, el sol y la luna, ¿sí? Para que depende la posición, o depende, ¿cómo sería? El estadio, la forma. Sí, de la luna estás hablando. Claro, cuando la luna va variando en cuarto menguante, los estados. Ahí está, no me salía esa palabra. Entonces, de acuerdo a los estados del sol y de la luna, de acuerdo a los momentos del día, ¿sí? Estos van marcando, van siendo un faro, van siendo una marca en el camino, ¿sí? ¿Para qué dice acá? Para las estaciones. Aparte de eso, no era algo poco común en ese tiempo. Claro. O sea, la gente que está acostumbrada, y mayormente la gente de campo de tiempos atrás, se guiaban mucho por lo que era la luna, por cómo estaba para sembrar. Hasta el día de hoy mucho. Sí, pero obviamente que ya todo eso no se maneja tanto como antes, pero por eso digo, o sea, no era algo raro o algo loco que se fijaran en los estados de la luna o en las diferentes etapas de la luna para poder sembrar, deducir cuándo lo iban a hacer, inclusive, y acá hay una peluquera entre nosotros, que los mismos peluqueros por ahí te saben decir de que, no sé si están así, pero que el pelo cuando te lo cortas en luna llena, por ejemplo, crece más, una cosa así, no sé si será verdad, pero hasta los mismos peluqueros se sabían guiar por las etapas de la luna en que se encontraba. O sea, no eran los únicos, lo que pasa es que es muy nuevo para nosotros. Claro, todas esas prácticas se dejaron de hacer, son prácticas, por decirlo de una forma, antiguas, pero no eran prácticas raras, no eran prácticas locas, sino que era un pueblo que se dedicaba a observar los estados de la luna, a observar también los astros, y de allí eso regía sus diferentes actividades, diferentes momentos en que tenían que sembrar, cosechar, y bueno, y un montón de cosas más, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Que estamos en otra época y hemos dejado de esas prácticas. Una época más tecnológica. Claro, sí, exacto. Y por un lado es bueno y por otro lado no es tan bueno. No es tan bueno, ¿por qué? Porque de pronto se puede acabar la tecnología y ¿qué hacemos? No sabemos para dónde ir. Claro, entonces está bueno tener conocimiento acerca de eso, ¿no? Bien. Entonces dice una señal, un faro, una marca en el camino, ¿para qué? Para las estaciones. Y la palabra ahí, estaciones, es la palabra hebrea moed, que tiene que ver, yo lo tengo todo anotadito acá, gente, para que vean. Mira, ahí Cacho dice que él sigue esa práctica. No, bueno, sí, yo acá en el campo también, obviamente. Por ejemplo, cuando una gallina clueca se echa, es bueno echarla, es bueno meterle los huevos en cuarto menguante, por ejemplo, ¿no? El rabanito hay que cortarlo en cuarto menguante, y cuántas cosas, ¿no? que hacen una gran diferencia en los animales y en las cosechas. Cacho se corta el pelo con la luna llena para que le crezca. Che, miren, entonces, la palabra estaciones corresponde a la palabra hebrea moed, que significa... Yo acá les anoté todo lo que significa. ¿Por qué? Porque la palabra que va sería la palabra conforme al contexto, ¿no? Entonces dice tiempo, hora señalada, solemnidad, reunión, una cita. Entonces, si podemos parafrasear aquello, podríamos decir que Dios creó o dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos,
para separar el día de la noche y para que sirvan, escuchen esto, para que sirvan de faro, para que sirvan de marca, de guía para la cita, para una cita, para un tiempo y una hora señalada. Eso también, por ejemplo, estaciones, que en realidad la palabra correcta sacada del hebreo es moed, ¿sí? Que tiene el significado cambia, el significado es totalmente distinto, porque nos hace entender entonces por qué el Señor puso esa palabra, por qué el Señor dijo eso en ese versículo. O sea, entonces nos enseña a ir más a lo profundo, porque tenemos que tratar de entender que nuestro Dios no piensa como nosotros y es superior a nosotros. Entonces, cuando Él dice algo en la palabra, está yendo mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, es importante eso, ¿no? Porque por ahí puedes decir, bueno, pero ¿de dónde sacaron eso? O realmente será así. Entonces, lo importante es lo que hablábamos el lunes. Si eso te inquieta, si realmente fue así, entonces hay que investigar. A ver si realmente lo que dijo el Señor es así. O sea, por ahí no tiene lógica a nuestro pensamiento. Pero cuando investigamos, cuando preguntamos, cuando indagamos y empezamos a escudriñar, el Señor empieza a mostrarnos, ¿sí? Cómo Él se muestra, cómo Él piensa, qué es lo que está diciendo. Entonces, cuando ya cambiamos la palabra por estaciones, por moed, hay otro significado. Ya el discurso cambia. Es como cuando de pronto estamos dando un discurso y le quitamos una coma a un párrafo, suena distinto. Cambia totalmente. Exacto, a cuando le ponemos la coma. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de entender. Cada vez que leemos la palabra del Señor, tenemos que tratar de pensar como Él piensa, a ver qué es lo que me está queriendo decir y tratar de investigar. Bien. Y también dice, y sirvan de señales para las estaciones, para días, y ahí está bien, para días, para separar un día del otro, pero también dice y años. Y cuando dice años, no se refiere al año como lo conocemos nosotros de 365 días, sino que habla de un periodo de tiempo, habla de una edad, habla de una temporada, ¿sí? Entonces, miren cómo de pronto cambia el sentido de todo esto. Y ya no es solamente que Dios creó el sol y la luna, y lo dejo ahí porque lo demás no lo entiendo, o no me parece interesante, a de pronto conocer esto y entender que hay algo más, que no solamente puso el sol para que podamos ver, sino que está al servicio del Padre, inclusive la luna, está al servicio del Padre para marcar tiempos, para marcar temporadas, para marcar citas, ¿sí? Qué interesante. Y es ahí donde llegamos, ¿sí? Donde vemos reflejada aquellas mismas palabras en Levítico 23. Les invito a ir para allá, por favor, en Levítico 23, versículo 1. Miren cómo encontramos esta palabra que se reproduce aquí. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, fiesta solemne, con solemnidad. Recuerden que la palabra moed, cuando leímos en Génesis 1.14, ¿sí? Allí estaba uno de los significados de la palabra moed, es solemnidad. Y el Padre acá le está diciendo a Moisés, hey, dile al pueblo de Israel que las solemnidades de Jehová las proclamarán como santas convocaciones. Santas convocaciones. La palabra convocación es mikra, en el hebreo original. Y la palabra mikra tiene que ver con ensayo. O sea que Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo ahí, dile a mi pueblo, no le dice a los judíos, escuchen esto, recuerden que la división entre judíos y casa de Israel, casa de Judá viene mucho más adelante, ¿sí? Así que acá no eran los judíos, sino que estaba el pueblo entero, el pueblo completo de Dios. Entonces le dice, hey Moisés, dile a mi pueblo, ¿sí? Dile a mi pueblo que tengo establecidas santas solemnidades o solemnidades santas.
tiempos, citas, ¿sí? Señaladas, horas señaladas. ¿Para qué? Para encontrarme con ellos y quiero que las practiquen, quiero que las ensayen, ¿no? Sí. Y que si vamos a Génesis 1.14, donde estabas hablando acerca de las estaciones, la palabra estaciones, que al final terminamos viendo que es moed, podemos decir que él puso para que las santas convocaciones, ¿sí? Señales para las santas convocaciones, para que pudiésemos estar atentos a esas convocaciones, a esas convocatorias que él hace, para que nosotros estemos allí juntamente con él y nos reuniéramos con él. Ajá. Entonces dice, las fiestas solemnes de Jehová, Jehová le está hablando a Moisés y le está diciendo a Moisés, mis fiestas, mis convocatorias, mis. ¿Por qué digo mis y hago énfasis en esto? Porque durante tanto tiempo, por años, hemos dicho, las fiestas de los judíos o las reuniones de los judíos. Recuerden que ya cuando decimos judíos, no debería ser así, porque judío viene de la casa de Judá. Un judío es uno que desciende de la casa de Judá. Un benjaminita es uno que viene de la tribu de Benjamín. ¿Entienden? Entonces, no son fiestas de los judíos, porque aquí el Señor le habló a las 12 tribus, le habló al pueblo en general y dijo, dile a mi pueblo, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y vemos ahí en el versículo 3, 5, 6, 9, 15, 24, 27, 34, ¿sí? En esos versículos de Levítico 23, está diciendo, esta es una, y esta es la otra, y esta es la otra, y esta es la otra, 7 en total. 7 convocatorias, 7 solemnidades, 7 tiempos fijados, citas, horas señaladas, tiempos fijados, donde yo los espero, donde los convoco. Recuerden que el Señor convocaba a su pueblo y el pueblo dejaba su casa, el pueblo dejaba su comodidad y salía de su comodidad, ¿sí? y se reunía en torno a un tiempo señalado. Algunas veces tenían que ir de un lugar a otro. Claro, eso era cuando se instala, ¿sí? cuando está el templo y se instala ya Israel en su tierra, ¿sí? Algunos vivían un poco más lejos del templo, entonces había 3 convocatorias, ¿sí? que tienen que ver con Pesaj, ¿sí? que tiene que ver con... que tiene que ver con Shavuot y con Sukkot, ¿sí? que estas 3 convocatorias hacían o demandaban que tenían que venir de donde estuvieran, ¿sí? tenían que venir, tenían que llegarse, tenían que venir al templo, ¿sí? a celebrarlo ahí. Por eso después vemos en la división de las 2 casas, ¿sí? con este rey que se queda con las 10 tribus, dice no, para que no se vayan a Jerusalén, para que no se me vayan los míos a quien yo reino, para que no se me vayan y de pronto se queden con el otro pueblo, no, les hago un templo acá, les hago un lugar acá, celebren las fiestas acá. Por eso que después, en Reyes habla acerca de eso. Que lo digas. Bien. Ahí en Reyes habla acerca de eso. Porque pero después es otro también, tema. Por eso que Jesús cuando habla con la samaritana, si la samaritana dice, ustedes dicen que tenemos que adorar allá, en Jerusalén, en su templo. Nosotros sabemos que tenemos que adorar acá, en este templo que nos creó el rey. ¿No? Entonces le dice, ¿y en qué lugar? Y Jesús mismo le dice, va a venir un tiempo donde ni acá ni allá. Qué maravilloso. Pero eso tiene que ver con la división de las 2 casas. Estamos hablando de Primera de Reyes, allá en capítulo 11, capítulo 12. ¿Sí? Búsquenlo a eso, por favor, que es importante saberlo. Pero acá el Señor le está diciendo, dile a mi pueblo, Moisés, dile a mi pueblo que yo tengo citas, que yo los convoco a tiempos establecidos, que son míos. Entonces, no son fiestas de los judíos, sino que son tiempos señalados por el Eterno para encontrarse con su pueblo. Donde todo gira, ¿sí? en base a su calendario, donde todo tiene que girar en base a sus convocatorias. Nos ha pasado que durante tantos años hemos andado dando vueltas y vueltas y vueltas, sí. Y gente, no hemos sido efectivos en nada. Como la iglesia de Jesucristo que nos decimos llamar, no hemos sido efectivos en nada.
Porque Tal vez toda no se ha nuestra obtenido el vida, resultado que queremos. el esperado, claro, toda nuestra vida, toda nuestra dinámica gira en torno a tiempos nuestros, a mi día de reunión, a el día de la inauguración de la iglesia, o sea, los aniversarios de la iglesia, o todo gira en torno al mes de la Biblia, todo gira en torno a un congreso que voy a hacer, ¿sí? O sea, nuestras agendas giran en torno a fechas que nosotros ponemos. Pero la iglesia y el pueblo del Señor han andado lejos de los tiempos establecidos por Dios, porque no lo hemos entendido y hemos creído que eran fiestas de los judíos, que los judíos se las habían creado para ellos mismos. Eso viene a raíz de la división de las dos casas. De ahí nace toda la confusión y las fiestas y las fechas totalmente cambiadas y equivocadas, ¿no? Que fue generando para que el pueblo se desviara, para que el pueblo no estuviera en el conocimiento de estas fechas importantes que el Padre Celestial había dejado ya para que nos reuniésemos con Él, para que conociésemos, para que Él nos pusiera al tanto de un montón de cosas, nos diera instrucciones. Es importante eso también, o sea, son importantes, no es simplemente una celebración, tienen mucha importancia para nosotros los hijos, para nosotros el pueblo de Israel, de estar allí con el Padre Celestial en cada una de esas convocatorias. Por eso el enemigo se empecinó tanto en desviarnos de ese calendario que el Padre ya había dejado para su pueblo. Recuerden que en Daniel 7:25 habla acerca de eso, que una de las cosas que el sistema que el sistema antidios, ¿sí? El sistema que va en contra de lo establecido por Dios, allí lo dice bien claro, tratará de cambiar las fechas y la ley, ¿sí? Las fechas y la ley. Y ha pasado eso, como dijo mi esposa, ¿sí? La casa de Israel cuando fue separada, cuando se divorció, ¿sí? El rey, no me acuerdo ahora, siempre me olvido, el rey que estuvo a cargo de las 10 tribus, él dijo, no, yo no quiero que vayan a Jerusalén ni siquiera en esa fecha. Así que les hizo un altar, les confeccionó, les edificó un lugar y cambió las fechas. Cambió las fechas. Y recuerden que nosotros como casa de Israel que está volviendo al Eterno, ¿sí? Que está volviendo al Eterno, estamos perdidos. Estamos perdidos en los tiempos, estamos perdidos en cuanto a que lo hemos llamado a nuestro Dios a cada una de nuestras reuniones. Padre, te pido que vengas, Espíritu Santo, ven. O sea, le hemos pedido que Él venga a nuestra reunión, pero hemos sido siempre los grandes ausentes. Sí, porque hay unos que es Roboán y otros Jeroboam. Pero no me olvido cuál era el hijo de... Porque al hijo de Salomón, Roboán o Jeroboam, le dio 2 tribus. Y al siervo, que es Roboán o Jeroboam, le dio... Roboán es su hijo. Ahí está, Roboán es el hijo de Salomón, él se quedó con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿sí? Y Jeroboam, ¿sí? El siervo de Salomón, el empleado de Salomón, se queda con las otras 10 tribus, lo vienen a levantar y a establecer como rey, ¿sí? De la casa de Israel, la casa de Efraín, la tribu, la casa de Efraín, no la tribu de Efraín. Bien, otro tema. Sí. Otro tema. Podemos estar hasta fin de año hablando de las 2 casas, que es un tema que realmente Pero está bueno apasiona. Que lo lean, porque eso ayuda, o sea, el conocimiento, lo que hablamos la otra vez con el grupo que estamos estudiando. O sea, conocer la historia nos da el marco profético y nos hace entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo. Entonces es importante conocer. Bien. Gente, aquí voy con todo esto. Que nosotros podemos ver las 4 primeras convocatorias que habla de Pesaj, que habla de los panes sin levadura, que habla de los primeros frutos y que habla de Shavuot, ¿cómo es? Del descenso del Espíritu Santo.
sí, pero como el nombre, de las cosechas, la fiesta de las cosechas, ¿sí? Esas gente, se han cumplido al pie de la letra, ¿sí? Se han cumplido el día exacto y a la hora exacta, ¿sí? Recuerden que cuando Dios establece el Pesaj, ¿sí? Nosotros lo hemos conocido como Pascua, pero la palabra Pascua, el origen de la palabra Pascua y todo lo que gira en torno a la Pascua es totalmente diferente a lo que el Señor nos plantea con la palabra Pesaj, ¿sí? La palabra Pesaj tiene que ver con, o sea, la palabra Pesaj es una palabra hebrea que significa salto, nada más. Pesaj es salto, y fue la noche, ¿sí? Cuando el ángel de la muerte saltaba o pasaba de largo, ¿sí? En aquellas casas que tenían los postes y los dinteles pintados con sangre, ¿sí? Con la sangre del cordero que habían sacrificado para comérselo. ¿Ah? Entonces, este espíritu, este ángel, saltaba, ¿ah? Pasaba de largo aquella casa. Entonces, Pesaj es eso. Pero la palabra Pascua, como la conocemos, con todo su significado, tiene que ver con la diosa Ishtar, que baja del cielo en un huevo, o sea, un significado totalmente bien alejado de lo establecido por el Eterno. Por eso es que trato de no utilizar la palabra Pascua, a veces la digo para que se entienda, ¿no? Lo más lindo, pero tiene ¿no? que ver con Pesaj. Que todo esto, o sea, uno porque no lo conocía, pero ahora cuando uno lo empezó a conocer y nos empezó a mostrar el Señor, si uno lo busca en internet, está así, está tal cual. O sea, lo que nosotros estamos, que mi esposo está diciendo, está tal cual en internet. O sea, ni siquiera está oculto. ¿Qué pasa? Uno nunca se puso a investigar o a ver qué significaba la palabra Pascua, o de dónde viene, o qué rito, qué es. Nunca, simplemente lo tomamos. Como muchas cosas hemos tomado a lo largo de nuestra vida sin investigar, sino que simplemente lo tomamos y lo aceptamos y lo practicamos tal cual. Pero nunca nos ponemos o nos dedicamos el tiempo a investigar, a ver qué significado tiene, qué origen tiene, de dónde viene esta práctica, por qué lo hacemos. No lo hicimos jamás. Entonces aceptamos todo lo que escuchamos, lo que es como que consumimos todo lo que está a nuestro alcance, o lo que se está diciendo, y no nos detenemos a investigar, a observar, porque obviamente eso requiere un tiempo, eso requiere un sacrificio, eso requiere movilizarnos, ¿no? Y a la vez también de tomar decisiones y un montón de cosas más. Entonces por ahí no nos tomamos el tiempo de ver, de investigar, de prestar atención. Y hemos estado sumergidos en el error por tantos años, por tanto tiempo, y haciendo práctica de ese error, que hoy día esta revelación o esto que el Padre está trayendo en este tiempo, ¿y por qué lo trae en este tiempo? Por el tiempo que estamos viviendo, nos choca tal vez y nos cuesta aceptarlo y nos cuesta romper con estructuras que se han formado en nuestra vida a lo largo de toda esa mala práctica o esa mala enseñanza y por no investigar. Entonces, bueno, hoy es tiempo de que todas esas estructuras se rompan, y es necesario que se rompan para entonces poder estar en esas citas con nuestro papá, que simplemente Él quiere encontrarse con nosotros y revelarse a nosotros, instruirnos, como dice ese salmo que tanto mi esposo dice: te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti pondré mis ojos, fijaré mis ojos en ti. Entonces, qué importante es eso, ¿no? Él está deseoso de enseñarnos, de mostrarnos, porque eso nos va a dar una protección sobre nuestra vida, eso suelta protección en nuestras vidas. Entonces, somos nosotros los que tenemos que disponer nuestro corazón y tener ese amor por Él, o ese celo por Él, o esa búsqueda, para entonces poder estar al mismo tiempo y confluir con Él, concordar con Él y estar allí. Exacto. Ahí decíamos recién, hablábamos acerca de estas 4 convocatorias, ¿sí? Que corresponden según el Medio Oriente,
que corresponden a primavera. La primavera. ¿Sí? Estas convocatorias tenían su proyección profética y se han cumplido. ¿Sí? Pesaj proyectaba a Yeshua, a su muerte, y se cumplió. Panes sin levadura proyectaba su sepultura, no digo su entierro porque no fue enterrado, pero su sepultura, ¿no? El que murió y lo metieron a la cueva, muerto. Bicurín nos habla o proyectaba, ¿sí? El primer fruto, ¿sí? Cuando el pueblo salía de los campos y traía las primeras gavillas delante del sacerdote, ¿sí? Traían el primer fruto de aquella siembra, el primer fruto antes de la cosecha, ¿no? Y apuntaba a su resurrección, y Yeshua resucitó. Yeshua resucitó. Y después Shavuot, ¿no? Cuando nos habla el primer Shavuot, recuerden que es en el monte Sinaí, cuando el Padre Celestial le entrega a su pueblo la ley, la Torá, las tablas de piedra, ¿sí? Donde estaban escritos ahí los mandamientos. ¿Qué proyección tenía? El día que el Ruach vino sobre el pueblo, el día que el Ruach vino sobre esos 120 que estaban ahí reunidos unánimes, y ahora de pronto ya no tenían la ley del Eterno, la Torá, ¿sí? en un libro, en una tabla de piedra, sino que ahora a través del Ruach, ¿sí? La venimos a tener dentro de nosotros. O sea, aquellas convocatorias de primavera que tenían su proyección profética se cumplieron en tiempo y en hora. Recuerden que así como desde Pesaj, el primer Pesaj, cuando todavía lo hicieron en Egipto, la noche anterior a salir de Egipto, ¿sí? 50 días después, 50 días fue exacto. Dios tiene su calendario, gente, y el calendario del Padre no ha cambiado, no ha modificado un solo segundo. Es más, hasta, o sea, todas las convocatorias nos hablan de Jesús, nos hablan de Yeshua. Y hasta él mismo, ¿sí? Las cumplió. O sea, a todas, cada una de ellas él las practicó. Y todas ellas nos hablan acerca de él. Entonces, qué importante eso, ¿no? Conocerlas, porque entonces entendemos cuáles se cumplieron y cuáles faltan de cumplir. Estas convocatorias de primavera ya se han cumplido y nos hablan de la primera venida de Yeshua, de Jesús, y las convocatorias de otoño, que son las que vamos a empezar ahora con Yom Teruah, son las que nos hablan de su segunda venida, la que estamos esperando, ¿no? Entonces es importante, porque estas que vamos a entrar ahora en esta temporada, en este tiempo que vamos a entrar ahora en estas convocatorias, las vamos a practicar preparándonos para el día en que se cumplan. Con conocimiento. Exacto. Esta vez, miren qué tremendo, ¿no? Por eso es que hay este tiempo, ¿no? De primavera a otoño, hay un tiempo, o sea, de la última convocatoria que tiene que ver con Shavuot, ¿sí? hasta Yom Teruah, hay unos cuantos meses, hay unos cuantos días, ¿no? Y miren cómo el Padre nos está en este tiempo intermedio, ¿no? Entre las convocatorias de primavera y las convocatorias de otoño. En este tiempo intermedio, nuestro Padre Celestial está despertando mucho. O sea, vos fíjate en qué momento está ocurriendo el despertar. El despertar de un pueblo, tu despertar, mi despertar, que de pronto decimos, ¡hey! Me está cayendo la ficha, estoy entendiendo algo que me había sido revelado por años, que yo pensé que no era así, que ahora lo estoy viendo, ¿no? Entonces, en este tiempo, y no es casual, sino que tiene que ver con diseño, en este tiempo el pueblo está despertando. ¿Para qué? Para poder participar de estas convocatorias de otoño, para poder participar de Yom Teruah, Yom Kippur, se tiene que ver con el día de las trompetas, el día del juicio y tabernáculos, ¿sí? Con conocimiento. Qué tremendo eso, gente. Y eso yo lo estoy viendo recién ahora. ¿Cómo se acercan? Estamos a un día, 2 días. Y hoy es viernes a la tarde, 2. 2 días.
estamos hablando de 2 días, o sea, de pronto nosotros ahora vamos a poder participar, y el año pasado también, y el año anterior también, vamos a poder participar de esta convocatoria con un mayor entendimiento, porque lo que sabíamos el año pasado, no lo sabíamos, lo que sé ahora no lo sabía el año pasado, ¿sí? Entonces, cada convocatoria, cada año que pasa, cada tiempo que pasa, el Padre sigue revelando más, sigue enseñando más. ¿Para qué? Para que tengas una mayor conciencia de aquello, ¿sí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás expectando ese día? ¿Qué pasa ese día? ¿Pero qué proyecta también ese día? ¿Qué proyección profética tiene ese día? Recuerden que estamos hablando, gente, de que uno de los próximos eventos mundiales que va a ocurrir es el rapto del pueblo del Señor, donde somos sacados de este pueblo. ¿Para qué? Para el Yom Kippur no estar acá. Porque en Yom Kippur, el día del juicio, ¿sí?, el Señor derrama de su ira sobre la tierra, sobre todos aquellos que no quisieron saber nada con Él, sobre todos aquellos que se volvieron en contra de Él, sobre todos aquellos que trabajaron duro en cambiar las estaciones, en cambiar las fechas, en cambiar la ley, en alterar, en modificar el plan del Eterno. O sea, el Señor va a venir con ira, donde va a derramar las 7 copas de su ira sobre la tierra. Para ese tiempo no vamos a estar. ¿Ah? Entonces, Yom Teruah, ¿sí?, la próxima convocatoria nos habla acerca de eso, nos habla acerca del despertar, nos habla acerca del día que el Señor va a tomar a los suyos, ¿no? O sea, nos habla de muchas cosas, hay muchos significados, hay muchos nombres para Yom Teruah. Pero la proyección profética es esa, y el Señor nos va dando, a medida que pasa el tiempo, mayor entendimiento de aquello, para que podamos estar expectando algo que estoy entendiendo, no algo que me contaron, sino, estoy entendiendo. ¿Por qué estoy convocado acá? ¿Por qué estoy reunido acá? Estoy entendiendo, tengo entendimiento. Por eso es que ese entendimiento me está dando una expectativa de lo que va a ocurrir. ¿Me entienden? Entonces, el Padre está provocando un despertar en este tiempo intermedio, en este tiempo de antes de que lleguen las convocatorias de otoño. Muchos le puedo decir, gente, porque uno está al tanto de las noticias. A mí me gusta leer muchísimo, me gusta buscar mucho, y estamos viendo un despertar a lo ancho y a lo largo del planeta, sobre los hijos de Dios, cómo están despertando a cosas que durante años habían estado ocultas, escondidas, pero que este es el tiempo donde el Padre las está sacando a la luz. Exacto. Bueno, y acerca de esta convocatoria, ¿no?, que empieza el domingo, cuando se oculta el sol, porque obviamente ya habíamos hablado de que nos regimos por el calendario lunar, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Habla de esto, ¿no? Donde obviamente son 9 días. 9 días al 10º ya es Yom Kippur, pero en Yom Teruah, estos 9 días, durante estos 9 días se toca el shofar. El shofar, que es un cuerno, ¿sí?, de carnero, que se toca para, por ejemplo, se van a tocar durante estos 9 días para avisar o para, es como un sonido de alerta. Sí, de alerta, para que preparen o para que preparemos nuestros corazones para ese día de Yom Kippur. Entonces, este sonido de shofar te está llamando a eso, nos llama a preparar nuestro corazón, a quitar de nuestro corazón todo aquello que nos impide avanzar, todo aquello que está ocupando un lugar que no le corresponde, porque el Señor nos quiere llenar. Es como que nosotros necesitamos venir a Él como vasijas vacías, para que Él pueda llenarnos de todo lo que Él nos quiere dar. Entonces necesitamos vaciarnos de todo aquello que no corresponde o que simplemente nos retrasa, nos estanca. Y cuando hablamos de quitar todo eso que nos ocupa lugar, hablamos de prácticas que son totalmente erróneas, contrarias a lo que el Padre nos enseña en su palabra. Hablamos de ciertas amistades,
ciertos círculos, hablamos de ciertas cosas que ocupan lugar y que no son correctas delante de los ojos del Padre Celestial y que nos impide ser llenos de Él, nos impide estar, digamos, ante su presencia y recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, también la falta de perdón es un tiempo de introspección, un tiempo de autoevaluación, mirarme para mí mismo, mirarme para adentro y permitirle al Señor mostrarme. Entonces, mientras yo más me acerque a Él, como decía el lunes, mientras yo más me acerco a una luz, como en este caso, ahora tenemos ese aro de luz delante nuestro, lo cual ilumina mucho más nuestros rostros, ¿sí? Y nos hacen ver que no hay arrugas, que lo que se ve es mentira. Entonces, eso, mediante la luz, ¿no? Mientras más nos acercamos a la luz, más se ven los detalles de nuestros rostros. Entonces, Yeshua, Jesús, es quien nos ilumina, ¿no? Es Él, la menorá, quien ilumina nuestras vidas. Entonces, mientras más nos acercamos a Él, más detalles vamos a empezar a ver en este tiempo. Este es un tiempo donde Él nos va a empezar a mostrar qué cosas hay en nuestro interior, qué cosas no se han resuelto todavía, qué cosas no hemos perdonado, qué cosas no hemos dejado, que no son correctas. Él nos va a empezar a mostrar. Por eso es un tiempo para valientes, porque no todos estamos dispuestos a renunciar, a perdonar, a soltar aquello que nos impide avanzar, aquello que no está correcto. No estamos dispuestos a soltar eso, ¿no? Entonces, este es un tiempo donde el Señor nos llama a eso, a una introspección, a mirarnos para adentro. Y cuanto más nos acercamos a Él, más estamos más expuestos. Expuestos, exacto, estamos expuestos a Él, porque Él nos va a empezar a mostrar. Es más, hay cosas que tal vez pensábamos que las teníamos resueltas, pero nos va a mostrar que no es así. Entonces tenemos que estar dispuestos a perdonar, renunciar, pedir perdón, lo que tenga que ser hecho para poder estar con Él, ¿sí? Importante, ¿no? Porque, como decía, hay cosas que a nivel inconsciente uno las tiró para allá atrás, las puso debajo de la alfombra o las escondió lo más que pudo para poder seguir viviendo, para sobrevivir, y nos hemos olvidado de que eso está ahí. Pero a veces tenemos reacciones o pensamientos que nos hacen ver de que todavía hay algo que no se resolvió. Todavía hay cuestiones que siguen estando allí y que necesitan ser resueltas. ¿Por qué? Porque entramos en un tiempo donde, y es lo que estamos viviendo, y es lo que estamos viendo a nuestro alrededor, un tiempo de maldad, ¿sí? Un tiempo donde la atmósfera de tinieblas se está soltando y cada vez más densa. Un tiempo especial, que también es un tiempo hermoso porque es donde el Padre se está revelando a sí mismo, a sus hijos. Entonces, es importante y necesario que el enemigo no tenga absolutamente nada en nosotros de lo que se pueda agarrar. Si hay una falta de perdón, Él se va a encargar de agarrarse de ahí para limitarte, para que no puedas hacer o cumplir con la encomienda que el Padre te está llamando o con el propósito con el cual te formó, de lo cual estuvimos hablando el miércoles. Entonces, qué importante, ¿no? Que en esta introspección, en esta autoevaluación, podamos resolver todo lo que necesite ser resuelto, soltar, quitar, renunciar, resolver todo lo que el Padre nos vaya mostrando. Importante, para preparar nuestro corazón. Sí, Señor. Vamos a seguir hablando acerca de esto, ya no lo quiero extender más al video ahora, ya tenemos una horita. Vamos a seguir hablando, ¿sí? Porque después se viene, sabemos que dentro de 10 días tenemos Yom Kippur, 5 días después de Yom Kippur tenemos Sukkot, así que vamos a seguir hablando, vamos a seguir profundizando acerca de esto. Yo los invito el día de mañana, recuerden que vamos a estar a las 9 de la mañana aquí en el Parque Municipal, aquí en Montevideo, a donde están los juegos, al frente de donde estaba antes la estación de servicio YPF. Vamos a estar ahí. Los invitamos a quien quiera llegarse, a quien pueda venir, inviten a otros,
¿sí? Pero vamos a estar desarrollando este tema. Vamos a estar desarrollando específicamente Yom Kippur. ¿Cuál es su significado? ¿Cuál es su proyección profética? ¿Qué es lo que el Padre espera de nosotros para esa convocatoria? ¿Qué pasa cuando estoy y asisto a una convocatoria del Padre? Sí, un montón de puntitos a tener en cuenta que no lo sabíamos, pero que tenemos que saberlo. Así que mañana entonces, 9 de la mañana, los esperamos, ¿sí? Ahí en el Parque Municipal de aquí de Montevideo. Y esta noche, 22:30, tenemos por el canal del ministerio, vamos a estar en un tiempo de intercesión. También para el que se quiera estar conectando allí por el canal, vamos a estar en un tiempo de intercesión. Así que también los invitamos. Okay. Bueno, gente querida, Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar ahí, gracias por su paciencia, gracias a mi amada esposa también por visitarme, ¿no? Por acompañarme esta noche. Así que gracias a ustedes y gracias a nuestro Padre Celestial por este bello tiempo. Nos vemos mañana si Dios quiere y días mediantes también. Bendiciones. Un abrazo enorme. Nos vemos si Dios quiere. Chao, gente. Chao, chao.